Mi nombre es María de la Trinidad Quijano, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro y de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina. Les voy a presentar este trabajo que escribí junto a la doctora Ana Rosa Córica, investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Y el trabajo se titula Análisis de la organización matemática estudiada en torno a la geometría en la escuela secundaria argentina, un estudio de caso. Este trabajo se sitúa en la problemática de la enseñanza de la geometría en la escuela secundaria. Diversos autores manifiestan la potencialidad de la geometría para su uso en diferentes campos de aplicación. Sin embargo, y pese a tener una fuerte presencia en los distintos diseños curriculares, investigaciones recientes evidencian una pérdida de presencia de la geometría en el aula de matemática y su estudio con poco sentido. Este trabajo forma parte de una investigación más amplia en el marco de la tesis doctoral que me encuentro desarrollando y que pretende indagar sobre la geometría que actualmente se estudia en las escuelas secundarias de la provincia de Río Negro, Argentina, adoptando como marco referencial a la teoría antropológica de lo didáctico. Particularmente en este trabajo, el objetivo es describir y caracterizar las organizaciones matemáticas estudiadas en torno a la geometría en los primeros 4 años de una escuela secundaria de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina. Como ya mencioné, el marco teórico de nuestro trabajo es la teoría antropológica de lo didáctico propuesta por Chevallard. En esta teoría se admite que toda actividad humana que se realiza regularmente se modeliza con la noción de praxeología, constructo que es fundamental en esta teoría. Las praxeologías se conforman de 2 niveles: el nivel de praxis o del saber hacer, que contiene tipos de tareas y las técnicas que permiten resolverlas, y un nivel de logos o del saber, que comprende las tecnologías o discursos que justifican el hacer y la teoría que justifica a la tecnología. Además de estos componentes praxeológicos, Chevallard propone la noción de género de tareas como una acción en la que no se especifica el objeto al que se aplica. Por ejemplo, calcular es un género de tareas, mientras que calcular la longitud de la diagonal de un polígono es un tipo de tarea. Este es un trabajo cualitativo de tipo descriptivo e interpretativo. Se presenta un estudio de caso constituido por una escuela de gestión pública de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en la que un mismo profesor da clases en los 4 primeros años de esta institución, es decir, estudiantes de 13 a 16 años. El docente es profesor de matemática con 6 años de antigüedad en la profesión y 2 años de antigüedad en el cargo en esta escuela. A través de la descripción y análisis de las carpetas de estudiantes, se centra la atención en describir los componentes praxeológicos de las tareas que se propusieron estudiar. Para el análisis de cada una de las carpetas, se confeccionó una tabla como la siguiente, que se muestra a modo de ejemplo, en la que las categorías que se emplearon son las que se indican en la primera fila de la tabla. Este es un fragmento de una tabla correspondiente a la carpeta de tercer año. En la primera columna se señala el género de tareas al que refiere el tipo de tareas que se analiza. Ese tipo de tareas se identifica en la segunda columna. En la tercera columna se indica un ejemplar de tarea presente en la carpeta, el que se elige por ser representativo del tipo de tarea al que hace referencia. En la cuarta columna se describen las técnicas empleadas que se identifican en el hacer de la tarea. Y por último, se indica el entorno tecnológico teórico inmediato necesario para el hacer del tipo de tarea. En el material se identificaron 173 tareas en torno al estudio de la geometría que fueron propuestas por el profesor. En este gráfico se muestra la cantidad de tareas propuestas en cada año escolar. Como se puede observar, en segundo año es donde se propone una mayor cantidad de tareas, mientras que cuarto año es el que menos tareas presenta.
Se identificaron en el material 27 tipos de tareas que se corresponden con los 8 géneros de tareas que se muestran en la siguiente tabla, según el año de escolaridad al que refieren. La manera en que figuran no supone un orden, sino que simplemente los mencionamos así para su análisis. Voy a presentar algunas particularidades que hallamos en relación a cada género, exponiendo una tarea en cada caso a modo de ejemplificar la categoría que se describe. El género calcular engloba tareas que requieren aplicar algoritmos preestablecidos para obtener un resultado numérico. Está presente en tareas de segundo, tercero y cuarto año, y pese a no estar presente en tareas de primer año, es el género que mayor cantidad de tipos de tareas comprende y el que mayor cantidad de tareas engloba. 102 tareas en total tiene este género. En esta tabla se observan los tipos de tareas y la cantidad de tareas por año de escolaridad. Los dos tipos de tarea con mayor cantidad de tareas asociadas son el primero, calcular la longitud de lados de polígonos, y el cuarto, calcular la amplitud de ángulos de polígonos. Por ser el género de mayor presencia en el material, se infiere entonces un fuerte vínculo de la geometría con la aritmética y el álgebra. El género verificar se refiere a tareas que solicitan analizar datos en la consigna para comprobar si cumplen con condiciones, definiciones, propiedades, teoremas, etc. Este género contiene 5 tipos de tareas y es el único que está presente en los 4 años de escolaridad, aunque, como se puede ver, con pocas tareas asociadas. El siguiente género es identificar. Este género indica tareas que requieren reconocer ciertos objetos geométricos de acuerdo a características preestablecidas. Y al igual que el género calcular, no está presente en tareas de primer año. Este género tiene 3 tipos de tareas asociados, las que solicitan la identificación de objetos geométricos dadas ciertas representaciones gráficas. El género formular agrupa tareas que solicitan la redacción de una consigna que cumpla determinadas características. Este género está presente solo en 2 tareas, una en tercero y otra en cuarto año. Comprende 2 tipos de tarea, en uno se les da la técnica y en el otro se les exige cierto entorno tecnológico teórico. El género representar comprende tareas que implican la construcción de objetos geométricos, ya sea en un plano cartesiano o en un plano sin referencial y bajo diversos escenarios, utilizando lápiz y papel, instrumentos de geometría, un software, materiales concretos, etc. Este género está presente en primero, segundo y tercer año y como se puede apreciar, en cuarto año no hay tareas inmersas en este género. Tiene 5 tipos de tareas asociados, dependiendo del objeto a representar. Y en relación a la cantidad de tareas, es el segundo género que tiene más presencia en el material, detrás de calcular, como ya se dijo. Sobre todo en los 2 primeros años del secundario y con más énfasis en el primer año del secundario, es que se presenta la mayor cantidad de tareas dentro de este género. El género deducir engloba tareas que demandan hallar un valor o un objeto utilizando una secuencia de inferencias a partir de la información dada. Está presente solo en los 2 primeros años de escolaridad. Este género comprende 2 tipos de tareas
y 5 tareas asociadas, las que solicitan deducir alguna propiedad o un movimiento rígido realizado. El género definir se refiere a tareas que solicitan reconocer características necesarias y suficientes para determinar cierta noción geométrica. Este género tiene un único tipo de tarea asociado y está presente en 2 tareas, una en primer año y otra en segundo año. Por último, el género medir se compone de tareas que requieren establecer una correspondencia entre una unidad de medida y una magnitud. Este género está solo presente en una tarea de segundo año. Este género solo está presente en una única tarea de segundo año, la que solicita medir la longitud de segmentos. El estudio de la geometría espacial está ausente en el material, centrándose en la geometría plana y exclusivamente euclidiana. Las nociones de geometría a las que refieren las tareas indicadas en el material son, en líneas generales, polígonos y sus elementos, especialmente triángulos y cuadriláteros, propiedades y características de polígonos, movimientos rígidos en el plano, perímetro y área, representación de polígonos y algunos teoremas como Pitágoras, Tales, seno, coseno. En relación al estudio de figuras planas, como ya se mencionó, el triángulo y el cuadrilátero fueron las más estudiadas, particularmente el triángulo. Este gráfico muestra la cantidad de tareas según la figura a la que hace referencia. Se tuvieron en cuenta las figuras tal como se señalan en los enunciados de las tareas o en sus respectivas resoluciones. Estas tareas proponen un estudio cerrado en casos particulares y no incluyentes en relación con sus clases, es decir, se estudian características de figuras de manera individual. Por ejemplo, el rectángulo no se estudia como paralelogramo o el cuadrado no se concibe como un rectángulo, etc. Bueno, para terminar, algunas reflexiones de lo analizado. Se analizaron 173 tareas propuestas por un profesor en los primeros 4 años de escuela secundaria en torno al estudio de la geometría. Se identificaron 8 géneros de tareas y 27 tipos de tareas diferentes. El género que agrupa más tareas es calcular, vinculando la geometría con otras áreas como es la aritmética y el álgebra. Representar es el segundo género más presente. Se propone la representación de objetos geométricos con instrumentos de geometría, utilizando el GeoGebra y materiales didácticos concretos, como sorbetes o papeles recortados. El estudio en este género está vinculado a la geometría sintética, especialmente en primer año. Se estudian nociones únicamente de geometría plana. El profesor utiliza nociones de geometría en el estudio de saberes que no son geométricos, ligados a operaciones, funciones y álgebra. Se analizó la propuesta llevada a cabo por un profesor de matemática en una institución particular de la ciudad de San Carlos de Bariloche. A la luz de los resultados obtenidos en esta investigación, consideramos que es necesario continuar el estudio de dispositivos didácticos en torno a la geometría que permitan a los estudiantes comprender, describir y representar el mundo en el que viven. Muchas gracias por su atención.